Mis queridos niños, niñas, bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales. Espero que tengan un día muy bueno, que estén muy felices y que aprendan mucho el día de hoy. Mis amores, miren, nosotros habíamos hablado en la clase anterior sobre los latifundios. Entonces recuerde que era un latifundio, era una gran extensión de terreno que fueron adueñados, ¿no es cierto? Que se adueñaron los españoles, les quitaron a los indígenas. En estos latifundios trabajaban los latifundistas, ¿no es cierto? Los que dirigían a las personas que trabajaban en los latifundios. Estas grandes extensiones de terreno servían ¿para qué? Para la agricultura. Entonces se crearon las haciendas, que eran lugares donde se sembraba y también se criaba ganado. Estas haciendas fueron construidas, fueron creadas por una sola familia o un solo dueño, es decir, que había un solo dueño de una hacienda o era una familia la dueña de la hacienda, ¿de acuerdo? No compartían con otras familias, era una sola persona o una misma familia los dueños de estas haciendas, y ahí es donde se realizaban trabajos de agricultura y ganadería. Mire, aquí está, había producción agrícola y producción ganadera. Producción agrícola se refiere a sembrar productos alimenticios, y la producción ganadera es la cría de ganado, puede ser vacuno, ovino, ¿no es cierto? Ya, muy bien, y sus derivados, los derivados de la leche. Entonces, mis amores, recuerden entonces nuevamente que los latifundios son grandes extensiones de terreno que se utilizaban para la agricultura, y las haciendas, mis amores, en cambio eran lugares específicos dentro de los latifundios en donde se desarrollaba este sistema de agricultura y ganadería. De acuerdo, mis amores, entonces recuerden que también habíamos hablado que hubo un crecimiento en la costa. Esto ocurrió en el siglo XVIII. ¿Qué pasó? Que la costa fue una de las regiones que más creció en la Real Audiencia de Quito, ¿no es cierto? Porque se cultivaba principalmente el cacao, que era de exportación, y como en la costa, que ahora es Guayaquil, existía el puerto principal, mis amores, ahí había estas exportaciones, que era llevar nuestros productos a otros lugares. Esta red fluvial o esta vía de comunicación fluvial, que es en barcos en el agua, facilitaba el transporte entre los diferentes países, ¿ya? Mire que llevaban a Nueva España, que es ahora México. Entonces eso hacía que en la costa crezca más el comercio, ¿de acuerdo? Mire que mientras Guayaquil crecía en su extensión territorial y también económica, había problemas en la sierra. ¿Por qué? Porque los productos se estaban quedando, no se vendían, no salía mucho. Ahora, mis amores, recuerden que también habíamos hablado sobre el poder de la iglesia en los latifundios. ¿De qué se trataba esto, mis amores? Que la iglesia, a pesar de estar sometida al control de las autoridades de España, ejercía un poder muy importante en los latifundios. De acuerdo, mis amores, los ciudadanos españoles se convertían en patronos sobre la iglesia de América. Ellos eran los que mandaban la iglesia española. Como patrones se comprometían a proteger, se supone, y dotar de recursos, pero maltrataban igual a los indígenas. La iglesia, más de disponer sus cuestiones de culto, formaba, daba educación, evangelizaba, mis amores, a los indígenas. ¿Y qué pasó con esto? ¿Se acuerdan lo que hablábamos? ¿Qué pasó? Ya los indígenas se cansaron y hubo una sublevación, es decir, que ellos se levantaron, dijeron, no más, no vamos a permitir que nos traten de esta manera. ¿Y qué hicieron? Ya empezaron a luchar, existió una resistencia de los indígenas, se rechazaron las imposiciones españolas y llegaron a luchar por buscar la libertad. Pero el objetivo principal de la sublevación fue acabar con cómo les corregían las autoridades de esta religión impuesta, entonces, y de los constantes abusos, que era la aplicación de reformas, que les cobraban impuestos, el exceso de trabajo. Recuerden que se dio el concertaje. ¿Qué era el concertaje? Era
contrato verbal entre los españoles y los indígenas, que decía que los indígenas tienen que trabajar de por vida en los latifundios y que se heredaba, es decir, que tenían que trabajar los hijos de los indígenas, los nietos de los indígenas, a cambio de un pedacito pequeño de terreno y de pagos salarios muy, muy bajitos. Entonces la gente ya se cansó de esto, los indígenas, y empezaron a sublevarse, es decir, a luchar y a protestar por por este trato tan malo que tenían de parte de los españoles. Mire que en 1764 se estableció el estanco de aguardientes. Los españoles decidieron controlar el comercio de las bebidas. La bebida salía de la caña de azúcar. Entonces ahí también hubo un levantamiento, y en 1765 se levantaron los barrios de Quito, conocido como la rebelión de los estancos. La multitud arremetió contra los españoles, contra las autoridades. Ahí les decían chapetones, por eso es que quedó ese término hasta ahora que se les dice así a los policías, que lograron refugiarse en los conventos. Ellos se fueron, los militares se fueron a los conventos para refugiarse y evitar que les mataran, porque la gente ya estaba muy enojado, los indígenas ya no querían seguir en esto. Entonces también hubo una reprimenda unos años después, que se llamaba la rebelión de las alcabalas. Mire todo esto que pasó. Entonces ahí apareció un nuevo término que se llama la ilustración. Eso quiere decir que ya la gente empezó a leer más, a apoyarse en los libros y ver cómo otros pueblos de otros países se iban buscando su libertad. Y apareció un personaje que se llamaba Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, que él fue el pionero en estas rebeliones para la liberación de los españoles, ¿de acuerdo? Para que los indígenas por fin se liberen de los españoles. Ahora sí, mis preciosos, mire, ya una vez que nosotros hemos hablado de esto, vamos a trabajar en nuestro libro. Recuerde que nos quedamos en la pregunta 1 hasta el literal C. Ahora dice la siguiente, la 2 dice: ordena en forma cronológica el proceso de formación y expansión de las haciendas. ¿Qué fue lo que primero ocurrió? Miren, mis amores, tenemos algunos enunciados. Los obrajes que sustituyeron se entregaban a las haciendas. La siguiente dice: los españoles se apropiaron de las tierras de los indígenas a través de desalojos y compras fraudulentas. Los obrajes decayeron en la Real Audiencia de Quito. En las haciendas de la sierra trabajaron indígenas mediante la relación de concertaje. La economía de la costa creció por la producción de cacao en las haciendas y las exportaciones a través del puerto de Guayaquil. Y la última dice: con la caída de la producción textil, la agricultura tomó gran importancia. ¿Cuál será el número 1, mis amores? ¿Cómo empezó esto? Todo empezó cuando los obrajes decayeron, ¿no es cierto, mis amores? Cuando ya no era la producción textil, la minería de las mitas las que ayudaban a que se mantenga la economía. Entonces la primera es que los obrajes decayeron, ¿no es cierto, mis amores? Luego, ¿cuál vendrá? Que la caída de la producción textil, la agricultura, con la caída de la producción textil, la agricultura tomó gran importancia, claro. Y entonces se dieron cuenta que se pueden mantener mediante el trabajo de agricultura, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hicieron? Los españoles se apropiaron, mis amores. Se apropiaron de las tierras de los indígenas a través del desalojo y compras fraudulentas. Se formaron, ¿qué? Los latifundios. Muy bien. Luego, ¿qué pasó? En las haciendas de la sierra trabajaban indígenas mediante la relación de concertaje. ¿Se acuerda del concertaje? Es ese contrato que entre indígenas y españoles, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, ¿qué pasó? Los obrajes se sustituyeron y se integraron las haciendas, ¿no es cierto? Ya dejaron de existir los obrajes, se sustituyeron. Entonces vamos. Y 6, la economía de la costa creció
por la producción de cacao en las haciendas y exportaciones a través del puerto de Guayaquil. Facilito, ¿no es cierto? Mire, similar a esto usted va a hacer de tarea. ¿De acuerdo? Muy bien. Escriba 4 causas que impulsaron a los indígenas a sublevarse en contra de las autoridades del régimen colonial en el siglo XVIII. ¿Cuáles eran? A ver, verá que ya vimos, acabamos de ver. ¿Qué era? El abuso, ¿no es cierto? El abuso de los corregidores y de la iglesia. El abuso de los españoles. ¿Qué les hacían? Les maltrataban. El cobro de los impuestos. Muy bien, ¿qué más? El enriquecimiento de los latifundistas, porque les quitaron sus terrenos, ¿no es cierto? Latifundistas, les quitaron, se apropiaron de sus terrenos, ¿no es cierto? Y el deterioro de la economía. Muy bien. Muy bien, mis amores. Mire, qué facilito. Recuerde que esta primera hoja nosotros ya trabajamos en clase asincrónica, entonces solo estamos haciendo la página 61, las 2 preguntas que nos faltaban. De acuerdo, mis preciosos, recuerde que usted puede pausar para continuar y seguir trabajando. Ahora, muy bien, mis preciosos, mire, esta hoja es una tarea que usted va a tener que realizar. ¿Qué dice, mis preciosos? Dice, por favor, mire, vaya realizando de acuerdo a lo que pide la indicación. Consolidación de los latifundios. Este es un latifundio de la costa, mire que están cosechando cacao. Pinte la respuesta correcta. ¿Qué es una hacienda? Por favor, lea. ¿Será una pequeña cantidad de terreno, una extensa cantidad de terreno que pertenece a una sola persona, a una sola familia, o una extensa cantidad de ropa? Usted, por favor, escoja la respuesta y pinte. Recuerde que puede ver el video o puede leer lo que nosotros habíamos subrayado en clase en su libro en la página 58, en la 59, para que usted tenga esa información. ¿Qué eran los latifundios? Fueron grandes haciendas dedicadas a fiestas locales, grandes pueblos que se dedicaban al comercio o grandes extensiones de tierra para la agricultura. Escoja, por favor. ¿Qué era el concertaje? La relación laboral entre latifundistas e indígenas, la relación laboral que se dio entre los españoles o la relación laboral que se dio entre agricultores y comerciantes. Por favor, mis amores, escoja usted cuál es. Y aquí dice, ordene en forma cronológica el proceso de formación y expansión de las haciendas. Ahora mire, acabamos de llenar algo bien parecido a eso en nuestro librito. Claro que no está en el mismo orden aquí. Por favor, lea. Usted puede tomar como ejemplo el ejercicio que hicimos en la página 61 hace un momento en este mismo video, por favor. Y escoja poniendo un número. Por ejemplo, yo le voy a ayudar con el primero. ¿Cuál era el primero? Los obrajes decayeron en la Real Audiencia de Quito. ¿De acuerdo? Es el número 1. Usted vaya, por favor, leyendo. Tiene como material de consulta también su libro. El ejercicio que hicimos, llene esto y solamente esta hojita, mis amores, me va a enviar de tarea. ¿De acuerdo? Ya, mis preciosos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un lindo día.